de la tubería, estas gotas de líquido que se han perdido del tapón llegan a superficie. Pero en este control con un choque, lo que sucede es que se sigue inyectando de forma continua el gas. Inyectamos continuamente el gas a pesar de que no vaya a ingresar a la tubería de producción. A pesar de que no ingrese a la tubería, continuamente vamos inyectando gas. Cuando no ingresa a la tubería o cuando la válvula de operación esté cerrada, el gas se acumula en el espacio anular. Veamos algunas características de este control con choque. ¿Lo podemos leer, por favor, Aguilera? Aguilera, ¿está presente? Inge, dejó de compartir. Sí, sí. Voy a tomar la asistencia y continuamos luego con el avance. Inge, Sí, ahora sí. ingeniera, tuve problemas de conexión hace un momento y como que se me cortó el Teams para leer la presentación. Volviendo a la presentación, ¿lo va a poder leer, por favor? Sí, ya no hay problema. Ya. Vamos a tomar la asistencia. Aguilera, Firme, Aruquipa, solicito permiso por si acaso, Aruquipa, Balboa, Firme, Inge. Utrón, Firme, Inge. Macho, Ingeniera. Chalco, Firme, Inge. Choque Mantilla, Firme, Inge. Chorolque, Firme, Inge. Colque, Firme, Inge. Hoyo, Firme, ingeniero. Ovar no está conectado. No, Inge, no está Escobar y Emiliano tiene permiso, como digo anteriormente. Ya. González, Escribió al chat González, sí. gracias. Gutiérrez, Firme, Inge. Alpa, Firme, Inge. Monaco, Firme, Inge. Ibáñez, Firme, Inge. López, Firme, Inge. Aitana, Firme, ingeniero. Reguerín, Firme, Inge. Ruiz, Firme, Inge. Zuñagua, Firme, Inge. Vargas, Firme, Inge. Vega, firme, Inge. Escobar creo que ya ingresó. No, Inge, todavía no. Ya. Bien, continuamos entonces, por favor, Aguilera, si puede leer la diapositiva. Sí, ingeniera, que choque de control. Después de que el volumen necesario es inyectado, la válvula de subsuelo debe cerrarse. Para esto se requiere que la presión del casing reduzca mientras la válvula de operación cierra. Para asegurar esto, el diámetro del choque debe ser menor al diámetro de la apertura de la válvula.
Gracias. Como estábamos mencionando, la inyección es continua. No vamos a parar esta inyección, no se va a cortar o no se va a cerrar la válvula en superficie o el choque. Para asegurar que la válvula de operación, como mencionábamos, vamos a ver un momento el otro esquema. Si bien inyectamos de forma continua el gas, esta válvula tiene que seguir con ese funcionamiento de abrir y cerrar, para que permita el ingreso de gas y este tapón se eleve, y al elevarse el tapón esta válvula se cierre, ¿no? Tiene que seguir abriendo y cerrando. Pero por el otro lado tenemos la inyección continua de gas. Para asegurar que esta válvula se pueda cerrar después de que se haya inyectado la cantidad necesaria de gas, lo que se debe hacer es dimensionar adecuadamente el diámetro tanto de esta válvula como del choque. Como nos dice la teoría, para asegurar que la válvula de operación en subsuelo se pueda cerrar, el diámetro del choque debe ser menor al diámetro de apertura de la válvula. Imagínense, el tamaño sería muy pequeño. Los diámetros de apertura de las válvulas que hemos visto era, por ejemplo, de 0,5, ¿no? El diámetro del puerto de la válvula. Recordemos uno de los ejercicios que hemos hecho, donde nos daba el diámetro del puerto de la válvula. Veamos un ejercicio, por ejemplo acá, ¿no? Nos dice una válvula gas lift de 1,1 de pulgada, diámetro externo, y el asiento o el puerto es de 7/16 de pulgada. Para asegurar que la cantidad de gas inyectada permita que la válvula de operación se cierre, cuando tenga que cerrarse, el diámetro del choque debe ser más pequeño que este diámetro de apertura de la válvula. Debería ser más pequeño, ¿no? En este caso estaríamos en menos de 0,5 pulgadas. Debería ser menor a este diámetro. El control a través de un choque tiene ventajas y desventajas. Leamos por favor las ventajas. Vega. Sí, ventajas. La demanda de superficie en el pozo es constante en el tiempo, asegurando una carga constante en el compresor. Importante para pozo con pocos pozos intermitentes en ciclo cerrado. Proporciona una operación simple, libre de problemas. Desventajas. Gracias. Ventajas, está bien. Vemos entonces que en esta inyección el control es más sencillo, porque no tenemos que cerrar, abrir la válvula de superficie para que el sistema se encuentre funcionando. Como el sistema es continuo, el control va a ser sencillo. Como la inyección es continua, a pesar de que tenemos un sistema de gas intermitente, como la inyección es continua, es más fácil el control. Y también no se hace un cambio brusco respecto a la carga del compresor, ¿no? Porque si fuera que tuviésemos que cerrar, abrir la válvula de superficie, el compresor sería afectado. Como vemos en este caso, nos dice: la demanda en superficie en el pozo es constante, asegurando una carga constante en el compresor, lo que es importante cuando se tienen pocos pozos intermitentes en un ciclo cerrado. Entonces, lo que menciona es que la carga sobre el compresor, como no abrimos, cerramos la válvula, el compresor funciona continuamente, ¿no? Y no lo llegaríamos a dañar. Este compresor va a alimentar de gas a diferentes pozos gas lift, ¿no? Esto se puede utilizar, dice, cuando tenemos pocos pozos, para que este compresor eleve la presión del gas y este gas sea inyectado, pero no a un caudal muy elevado, ¿no? Repito, el diámetro del choque va a ser muy pequeño y eso va a hacer que se inyecte gas, pero no a un elevado caudal, y cuando la válvula de operación esté cerrada, el gas se va a acumular en el espacio anular hasta empezar otro ciclo. Entre las desventajas, ¿podemos leer desventajas, por favor? Vargas.
Sí, Inge. En algunos casos, el diámetro del choque en pozos de volumen de líquido bajo sería tan pequeño que resultaría no práctico. Limitado número de ciclos por día, el choque al bajar la presión baja la temperatura. Un gas no procesado adecuadamente podría tener problemas en el choque. Gracias. Como su diámetro es tan pequeño, como mostrábamos el ejemplo de la válvula del ejercicio, 7/16 de pulgada, el diámetro del choque tiene que ser menor a este diámetro de la válvula. Y a veces el considerar un diámetro tan pequeño resulta que ya no es práctico, ¿no?, en la instalación. Por otro lado, se tendría un limitado número de ciclos por día. Es decir, la cantidad de ciclos disminuiría en relación a otros sistemas de control en superficie. Al utilizar un choque como sistema de control, la cantidad de ciclos disminuye, lo hace más lento. Y otra desventaja que tiene es que al bajar la presión a través del choque, baja la temperatura. Y como tenemos un diámetro más pequeño, se pueden generar problemas. ¿Qué tipo de problemas podríamos tener si bajamos mucho la temperatura? El fluido que tengamos puede ser modificado por sus propiedades, tal vez. Ya, sí. El estado del fluido puede cambiar. Eso. Sí, ¿alguien más? ¿Qué podría pasar si es que baja mucho la temperatura? Inge, ¿podría haber cavitación? A través del choque no. A través del choque, estamos viendo que voy a hacer una gráfica para que para que lo pueda explicar mejor. Ahora sí. Tenemos la línea de inyección en superficie y por acá estaría el choque, ¿no?, que es una restricción de flujo. Recordemos el efecto Venturi. ¿Qué es lo que pasa cuando un fluido atraviesa una restricción de flujo? La presión baja y la velocidad aumenta, ¿no? La presión disminuye y la velocidad aumenta a través de esta restricción. Pero al bajar la presión, como la presión es directamente proporcional a la temperatura, también va a bajar la velocidad. Perdón, también va a bajar la temperatura. Si baja la presión a través de esta restricción, también puede bajar la temperatura. Y eso podría causar algunos problemas que en un extremo tendríamos un cambio de fase del mismo gas, ¿no? Es posible que tal vez tenga algún contenido de agua, por ejemplo, y podría formar hidratos. Si es que este gas no ha sido deshidratado adecuadamente o no ha tenido un proceso de deshidratación y lo impulsamos a inyectarse al pozo a través de un control con un choque, se podrían formar hidratos incluso a través de esta restricción de flujo. ¿Por qué? Esta restricción de flujo es muy pequeña. Vemos en la siguiente imagen un sistema con inyección de gas hacia un pozo. Este es el árbol de Navidad. Este es el cabezal de pozo. ¿Cuál sería el tubing head? Vamos a marcar cuál sería el tubing head. ¿Será este el tubing head, el primero, segundo o tercero? ¿Cuál será el tubing head? El tercero, Inge. El tercero, correcto. Porque el tubing head nos proporciona Una comunicación. conexión de gas. Exacto, Para sí. instalación de gas. Nos da la comunicación al espacio anular, ¿no?, que existe entre la tubería y la cañería. Y a través de este cabezal es a través del cual debemos hacer la inyección de gas. Podemos ver esta línea de inyección. Viendo la línea de inyección, ¿qué tipo de control tendrá?
¿Se puede identificar cuál será el control que tiene esta línea de inyección? El control que tiene es un control con un choque y tiene otro más. No, hay una combinación, pero lo que me interesa es que identifiquen dónde estará el choque. ¿Dónde creen que está el choque? En este caso sí tiene un control por choque. ¿Dónde estará el choque? Justo a la salida de la válvula Inge. Ya, por acá. Yo ¿Por digo acá? con la parte curviada de arriba, donde se está por conectar hasta el árbol. Por ahí. ¿Por acá? Ya. O en la ¿Alguien? segunda opción ¿Otra sería opción? al inicio, para el mantenimiento. Donde ¿Por está la acá? válvula, por donde está el manómetro, por ahí. Ya. Esta. Sí. Ya. ¿Otra opción? Inge, ¿sería donde se encuentra un cambio de diámetros? ¿Dónde identificamos un cambio de diámetro? Justo en la esquina. Acá. Ahí. Ya. ¿Otra opción? Esta es la línea de inyección. Y esta otra que ven por la parte posterior es la línea de producción. Esta es la línea de producción que ya va a llevar la producción del pozo. Dependiendo si es un sistema cerrado o abierto, puede ir a una planta de procesos o puede mantenerse dentro de esta misma región, pero se va a dirigir a un separador, ¿no? Esta es la línea que va a llevar la producción del pozo y esta es la que va a inyectar gas. En este caso, el choque se encuentra acá. Este es el choque. ¿Cómo podemos identificar qué es el choque? Algo bastante sencillo para identificarlo es el cambio de el color de la misma tubería, ¿no? Se puede ver acá que es un color más marrón oscuro y a partir de esta sección tiene un color blanco. Este color blanco no es que se tenga una pintura, no es debido a la misma escarcha que se forma alrededor de la tubería por la caída de temperatura que ha surgido después de que el gas atravesó el choque. Por eso tenemos ese cambio de color. La variación de temperatura del fluido dentro de la tubería y la temperatura alrededor, ¿no? La temperatura ambiente, hace que se pueda formar en la tubería este tipo de escarcha. Y eso nos da el indicio de que este es el choque. Porque el choque hace una restricción de flujo que va a disminuir, como habíamos dicho, el caudal que se está inyectando y va a evitar o va a permitir el control del sistema de inyección gas lift. Este es el choque. Como se puede ver, es un choque. ¿Qué tipo de choque será? Si recordamos en los tipos de choques, en este caso no estaría en un árbol de Navidad, sino es un choque de control de inyección. ¿Qué tipo de choque será? Un choque ajustable, Inge. Ajustable. Sí, un choque ajustable. Tiene un volante, ¿no? En la parte superior para poder ajustar el diámetro. Pero esa es la principal diferencia que va a existir o la forma en la que podemos identificarlo, porque hay un cambio de temperatura, ¿no? Al bajar la presión, cambia la temperatura y eso va a hacer que se forme una especie de escarcha alrededor de la tubería hasta inyectar el gas, hasta el pozo. Tenemos acá un manómetro. Acá hay otra válvula que va a servir para cerrar esta línea de inyección, ¿no? Identificando, me parece que es una válvula tipo bola, que nos va a servir para cerrar esta línea. En el caso de que se haga algún mantenimiento, por ejemplo, se tiene otro manómetro y aquí hay otra válvula. Vamos a ver el otro sistema de control que existe, pero el primero que estamos viendo es solamente a través de un choque.
¿Qué soluciones se puede dar respecto a los problemas que hemos mencionado? ¿No? Que baje mucho la temperatura, que el diámetro sea muy pequeño. Algunas soluciones son las siguientes. ¿Lo podemos leer, por favor, Coyo? Soluciones. Instalar unidades de deshidratación. Instalar gas heaters. Localizar el choque lo más cerca del compresor donde el gas tiene una mayor temperatura. Instalar un intercambiador de calor para calentar la corriente de gas. Inyectar metanol o glicol para bajar la temperatura de formación de hidratos. Gracias. Como hemos mencionado, si es que el gas no está muy bien tratado, se pueden formar hidratos y esos hidratos pueden bloquear el choque. Por lo tanto, una solución es instalar una unidad de deshidratación para que este gas sea adecuadamente procesado y el agua sea adecuadamente eliminada, ¿no? del mismo gas. Otra opción es instalar un gas heater, que es un calentador. No recuerdo si tengo acá una fotografía, voy a ver. No. Otra opción es localizar el choque lo más cerca del compresor, donde el gas tiene una mayor temperatura. Recordemos, la función de un compresor es elevar la presión. Y como habíamos mencionado, al incrementar la presión, aumenta la temperatura. Sube la presión y también va a subir la temperatura. Si localizamos este choque cerca del compresor, no va a bajar tanto la temperatura, ¿no? Es una solución. Si tal vez este diámetro es muy pequeño, que corre el riesgo de formarse hidratos debido a la caída de presión que existe, este choque lo podemos llevar más cerca al compresor, donde se tiene una mayor temperatura. Así la caída de temperatura no llegaría a formar hidratos, por ejemplo. Otra de las soluciones es instalar un intercambiador de calor para calentar la corriente de gas. Y otro es inyectar metanol o glicol dentro de la misma corriente para bajar la temperatura de formación de hidratos. Inyectar o utilizar un calentador. Seguramente cuando ustedes puedan visitar algún pozo, se puede ver como una especie de caja alrededor de la tubería. Y este es un calentador, ¿no? Que va a evitar que se formen hidratos dentro de la tubería. Puede funcionar con agua caliente, por ejemplo, ¿no? Va a tener un circuito de calentamiento de agua y el agua caliente va a circular alrededor de la tubería. No va a tener un contacto directo, no es un contacto por conducción indirecto, pero sí va a lograr o va a evitar que se formen hidratos en la tubería. Hay diferentes métodos para poder calentar la misma tubería y por ende evitar que se formen hidratos. Otro método, por ejemplo, es un heat trace, ¿no? Una traza de calentamiento en el que se hace pasar un cable alrededor de la tubería y a través de la corriente eléctrica se mantiene la temperatura. Son técnicas muy interesantes para mantener la temperatura de la tubería y esas son soluciones que se pueden utilizar. Como hemos visto, utilizar una unidad de deshidratación o una planta de deshidratación, un gas heater, que sería un calentador, localizar un choque lo más cerca posible al compresor, instalar intercambiadores de calor para calentar la corriente del gas o inyectar metanol o glicol para bajar la temperatura de formación de hidratos. El otro método de control utiliza un choque, pero también un regulador, ¿no? O una válvula reguladora. Se puede utilizar un choque después de la válvula reguladora. Esta configuración se utiliza para prevenir el enfriamiento del gas en choques muy pequeños, especialmente apropiado cuando se tiene válvula tipo piloto. Apropiado para pozos de bajo caudal. Recordemos los tipos de válvulas en un sistema gas lift, ¿no? Habíamos hablado de las válvulas y los tipos, válvulas IPO, válvulas PPO, y entre esas válvulas estaban las válvulas tipo piloto. Estas válvulas tipo piloto, cuando hemos visto este capítulo, hemos mencionado que se utilizan para flujo intermitente. Este sistema que utiliza primero un regulador o una válvula reguladora y un choque, es para prevenir también el enfriamiento brusco
que exista por la caída brusca de temperatura a través del choque y se puedan formar hidratos. Es como si bajáramos la presión en 2 etapas, ¿no? Bajamos la presión a través de esta válvula reguladora y posteriormente bajamos la presión a través del choque. Pero el cambio ya no es tan brusco. Es por eso que se utiliza también esta válvula reguladora. Se puede utilizar después de una válvula reguladora el choque, y esta configuración se utiliza para prevenir el enfriamiento del gas en choques muy pequeños. Bajamos la presión en una etapa y luego la presión vuelve a bajar en una segunda etapa. Esto se utiliza especialmente cuando tenemos válvulas piloto, cuando la válvula de operación en fondo es una válvula piloto, y es apropiado para pozos de bajo caudal. ¿Podemos leer las ventajas, Ruiz? Sí, Inge. Ventajas. Demanda de gas más uniforme que al usar un intermitter y carga regular en el compresor. Reduce problemas de enfriamiento en el choque y es de simple operación. Gracias. En este sistema, igual, continuamente se está inyectando gas. No vamos a abrir, cerrar, sino continuamente inyectamos gas, y cuando este gas no ingrese a la tubería de producción, cuando la válvula de operación esté cerrada, se va a seguir inyectando y se va a acumular en el espacio anular. Esto reduce los problemas de enfriamiento en el choque, dado que reducimos la presión en 2 etapas, ¿no? Y eso evita este cambio brusco y evita que se puedan formar hidratos, por ejemplo, en el choque, y evita los problemas en el choque. Es de simple operación, dado que no hay que abrir, cerrar. Las desventajas que tiene este sistema es la complejidad relativa que va a existir, una complejidad relativa y enfriamiento en choques muy pequeños. A pesar de que podamos reducir en 2 etapas la presión, si el choque realmente es muy pequeño, y eso, recordemos, es limitado por el diámetro de la tubería de operación, de la válvula de operación, tiene que ser más pequeño. Si este choque es muy pequeño, aún así no puede presentar problemas. Podría presentar problemas. Veamos el siguiente sistema para hacer el control, que sería el uso de un intermitter. ¿Podemos leerlo, por favor, Chorrolque? Sí. La operación cíclica es asegurada programando la apertura y cierre de la línea de inyección en superficie. Se pueden establecer número de ciclos diarios independientemente de cualquier otra condición. Gracias. El usar un intermitter ya es un flujo intermitente de inyección, una inyección intermitente. Inyectamos por un tiempo y luego se va a cerrar o se va a cortar esta inyección. Se inyecta, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Ese es el sistema con un intermitter. También presenta ventajas y desventajas. Se debe controlar los tiempos de inyección, ¿no? Veamos las ventajas, por favor. Lo puede leer Ibáñez. Está bien, Inge. Ventajas, ¿no, Inge? Sí, ventajas. El control de tiempo de los ciclos provee una operación confiable y es flexible debido a que los parámetros del ciclo son fáciles de modificar. 2. Para varios pozos, la interferencia de uno a otro se minimiza sincronizando uno y otro pozo individualmente. No presenta enfriamiento como el choque. Gracias. Es un sistema confiable y la operación es fácil de controlar. Dice, podemos nosotros cambiar el tiempo del ciclo, ¿no? Se puede ir modificando de acuerdo a lo que se requiera. Para varios pozos, si es que se va a hacer la inyección en varios pozos, la interferencia de uno a otro se minimiza sincronizando uno y otro pozo individualmente. Y la gran ventaja que presenta en cuanto al otro control que hemos visto es que como no tiene un choque, no va a causar enfriamiento en la tubería. Respecto a esta característica, se puede sincronizar, indica. No tenemos el compresor en superficie. A través de este compresor
vamos a tener la inyección a varios pozos. Entonces podemos tener acá una válvula intermitter. Lo voy a simbolizar así. Acá otra válvula intermitter y acá otra válvula intermitter, ¿no? Tenemos la inyección a varios pozos por válvulas intermitter. Entonces, recordemos que como son válvulas intermitter, van a poder permitir la apertura un tiempo o se van a abrir un tiempo, luego van a cerrarse, se van a abrir, luego van a cerrarse y quizás podría generar alguna interferencia entre una y otra, ¿no? Por lo que dice en una ventaja, si es que se hace la inyección a varios pozos, la interferencia de uno a otro se minimiza sincronizando uno y otro pozo individualmente. Se tendría que hacer una sincronización entre los diferentes pozos, ¿no? Que uno, mientras uno vaya haciendo la inyección, el otro esté cerrado y el otro se esté inyectando y se vayan intercalando y se sincronicen, ¿no? Eso es lo que se buscaría para poder, para que no se pueda sobrecargar al compresor, que se puedan sincronizar. Las desventajas que presentan es que requieren alto caudal de gas de forma instantánea, ¿no? Van a estar cerrados, pero instantáneamente van a requerir una alta cantidad de gas. Recordemos que el choque, el control por choque, si bien el caudal que se inyecta es bajo, pero es constante, ¿no? Y requiere constantemente la misma cantidad de gas o el mismo caudal. En cambio, en este caso, de repente, no se va a abrir y va a requerir una cantidad de gas elevada. Es un sistema más complejo que requiere servicios regularmente, requiere más mantenimiento. Vemos acá dos figuras del control del tiempo, ¿no? En el eje X, tiempo, versus la presión de inyección en el anular. Este es un sistema de inyección de presión, un patrón de presión del sistema de inyección superficial típico que depende del tipo de control de inyección de gas en superficie. En la gráfica A tenemos un flujo de gas constante, un flujo de gas desde superficie constante, una inyección controlada por un choque o por una válvula tipo aguja. Y en la gráfica B se tiene la válvula intermitter, ¿no? Podemos ver dos gráficas que muestran estos controles que hemos visto. Esta es a través de un control con un choque y esta a través del control de una válvula intermitter. ¿Qué es lo que sucede? Este es un ciclo, ¿no? Entonces, antes de iniciar el ciclo, esperamos que se acumule. Vamos a empezar el ciclo y se va a ir acumulando el líquido dentro de la misma tubería, ¿no? Vamos acumulando la cantidad de líquido en la tubería, va a incrementar la presión y la válvula se abre. Esta es la presión del espacio anular. Incrementa la presión y la válvula se va a abrir, la válvula de operación. Cuando esta válvula de operación abre, la presión en el espacio anular va a descender y la válvula de operación cierra, ¿no? Y este es un ciclo que va a ocurrir, o esto es lo que va a ir ocurriendo en este sistema de inyección con un choque. Aumenta la presión en el anular, luego la válvula abre. Después de abrir la válvula, esta presión en el anular empieza a descender y la válvula de operación se cierra. En cambio, cuando controlamos el sistema con un intermitter, ¿qué pasa con la presión anular? El intermitter abre en este punto, es decir, empezamos a inyectar gas desde superficie, va a incrementar la presión en el anular y la válvula de operación va a abrir. Después de abrir la válvula de operación, la presión de inyección en el anular sigue incrementando hasta que hasta que cerremos el choque en superficie, hasta que cerremos el intermitter en superficie. Una vez que se cierra el intermitter o se corta la inyección de gas desde superficie, la presión en el anular va a descender y la válvula de operación gas lift va a cerrar. Cuando cierra la válvula de operación gas lift, la presión en el espacio anular se va a mantener constante por un tiempo. Luego el intermitter abre, ¿no? La válvula de superficie intermitter abre. Al abrir, la presión en el anular incrementa, la válvula gas lift abre, pero sigo inyectando gas
y va a seguir incrementando la presión. Dejo de inyectar gas en este punto y la presión del anular disminuye. Este es el comportamiento cuando utilizamos un intermiter y este es el comportamiento de la presión cuando utilizamos el choque. Esta es la opción de utilizar un intermiter simple. Es la versión más simple y es utilizar un solo intermiter en la línea de inyección, ¿no? Esta válvula que va a abrirse, luego cuando no necesitamos inyectar se va a cerrar. Solamente utilizamos el intermiter, ¿no? Esa es una de las opciones. Otra combinación que tenemos es utilizar un intermiter y un choque. Acá está el choque y el intermiter, ¿no? Es otra opción. El alto flujo instantáneo de gas asociado a un intermiter puede ser reducido si se utiliza un choque antes del intermiter. Recordemos que en superficie, si tenemos este tipo de control con un intermiter, de forma instantánea necesitamos un alto caudal de gas. Para disminuir ese efecto, lo que se hace es incluir un choque. Para disminuir el efecto de un requerimiento instantáneo de gas y un caudal elevado instantáneo, utilizamos un choque. El diámetro apropiado de choque limita el caudal y eso va a evitar que existan cambios bruscos en el sistema, ¿no? Lo que les mostraba en la anterior fotografía era que acá tenemos otra válvula, ¿no? Si se puede notar, lo voy a ampliar un poco. Esta es la válvula intermiter y esta está utilizando esa configuración. Tenemos un choque y luego está el intermiter. Lo que se busca en este caso es evitar que se presente un requerimiento brusco e instantáneo de caudal de gas. Este choque va a ayudar a regular el caudal para aportar al funcionamiento de esta válvula intermiter. Vamos a ver una válvula intermiter. Esta es una válvula intermiter que es una válvula motora, ¿no? El funcionamiento de apertura, cierre, como es constante, constantemente se tiene que abrir, cerrar, abrir, cerrar. El sistema de funcionamiento, de accionamiento de la válvula es motora. A través de un motor funciona esta válvula. Tenemos acá un panel solar que va a ayudar a poder, para que pueda funcionar el panel de control de la misma válvula. No solo aporta energía para que funcione su panel de control. Esta es la válvula intermiter. Y veamos, el tiempo está diseñado para accionar la válvula motora, que posee una pantalla en la que se ajusta el tiempo. La pantalla va a estar acá. La fuente de alimentación es una batería que se recarga por un panel solar, ¿no? Esta fuente solo alimenta el panel de la válvula. Podemos ver acá el panel y esta sería una válvula intermiter, que es una válvula que funciona a través de un motor. Otra opción que se tiene para este sistema de control en superficie es un regulador y un intermiter. Utilizar una válvula reguladora y un intermiter. Si la presión de inyección de gas en superficie fluctúa, si tenemos una presión variable en superficie, a pesar de tener el compresor, o en caso de un espacio anular pequeño, la presión del casing es limitada por un regulador instalado aguas arriba del intermiter. ¿Qué función tiene una válvula reguladora? Estas válvulas reguladoras, como su nombre lo indica, van a ajustar la presión o van a regular la presión del fluido que está atravesando la tubería, ¿no? Si esta presión aguas arriba, por ejemplo, fluctúa o hay variaciones de presión, esta válvula va a ajustar la presión a su salida y va a mantener un valor fijo de presión a su salida. Y esto nos va a permitir un mejor control antes del intermiter. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna pregunta sobre el sistema de control en superficie del gas lift intermitente?
Inge, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál sería la combinación que más se utiliza en el sistema, digamos, de gas lift? ¿Cuál de esas combinaciones es el más utilizado? De acuerdo al funcionamiento, no tengo un dato, no he revisado cuál se utilice más, pero según lo que yo puedo comentarle, para mí sería el sistema con este control de una válvula reguladora, porque siempre se busca asegurar de que la inyección nos dé un caudal constante o una presión constante, ¿no? Antes de llegar al intermitter. Generalmente buscamos en una unidad de proceso o en una línea, poder regular las presiones, controlar las presiones y caudales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esta sería la opción, pero depende mucho de la localización, de dónde esté localizado su sistema gas lift. En la figura que veíamos alrededor, o en la fotografía que veíamos, se puede ver ya el lugar donde está localizado el pozo, y alrededor podemos ver que es casi desértico, ¿no? Y en este caso, tener una válvula neumática es posible que no sea recomendable, porque la válvula neumática necesita un gas para poder abrir, cerrar y regular la presión de flujo. En cambio, si no fuera tal vez un lugar tan remoto, sí se podría utilizar una válvula de control neumática, pero por la locación, como el choque va a tener un diámetro fijo, y tal vez esto se pueda controlar yendo un operador hasta el pozo, en el caso de la válvula reguladora puede ser más sensible, tal vez puede requerir mayor mantenimiento, y efectivamente, si es que tenemos un ambiente alrededor, tal vez el clima tal vez cambia mucho, etcétera, podría llegar a afectar a la válvula y al control que tenga, ¿no? Les repito, desde mi punto de vista sería el sistema con una válvula reguladora y la válvula motora, ¿no? El siguiente sistema, desde mi punto de vista. Pero depende del lugar, de la locación donde se vaya a instalar y de cómo está alrededor. Porque no hay un operador constantemente que esté presente y esté viendo cómo está funcionando. Esta válvula requiere mayor control, que el operador vaya, que vea, constantemente esté presente, ¿no? Pero la otra, que es con un control de choque, no requiere tanto que un operador vaya y vea cómo está funcionando, pero este sistema sí requiere un mayor control por parte de la operación, ¿no? Y yo creo que este sistema sería más adecuado. No sé si el más usado, quizás sí, depende de la localización también. Muchas gracias, Inge. En su trabajo de investigación, no sé si han encontrado estos sistemas de control, si alguien me puede comentar al respecto, o algún otro sistema que hayan podido encontrar. ¿Cómo les fue con su trabajo de investigación en este tema del control superficial de un gas lift intermitente? Inge, bueno, por mi parte, estaba buscando información y solamente pude encontrar la que era con un intermitter, con el timer. Y solamente le he mencionado a poca escala que se puede utilizar un regulador o un estrangulador o la combinación de ambos con la válvula motora. Ya. Más no encontré información. Sí, ya aspectos más detallados de la instalación, del sistema, etcétera, son más complejos de encontrar, pero por lo menos sí, espero hayan podido encontrar lo del intermitter, ¿no? Que sería
lo que más se encontraría en bibliografía. Veamos entonces la siguiente etapa que estaba planificada para hoy, que es la sustentación de su artículo científico, ¿no? Del artículo borrador que han enviado la semana anterior. Veamos la sustentación de esta etapa de acuerdo al orden de los grupos planificados. Tenemos el primer grupo, levantamiento artificial por gas leaf utilizando análisis nodal. Voy a compartir su artículo, el primer borrador que enviaron, y vamos a ir revisando algunos aspectos y analizando también si es que han podido corregir o no, cómo les ha ido en su avance. ¿Alguien del grupo si desea hacer algún comentario antes de que yo pueda compartir, mientras yo voy buscando su archivo? Levantamiento artificial por gas leaf utilizando análisis nodal. Sí, ingeniera, ese es nuestro tema. ¿Cómo les fue con sus correcciones? Yo creo que nos fue bien, al menos de mi punto de vista. Hemos mejorado bastante el contenido que teníamos anteriormente. Sí, recuerdo que la anterior clase hizo una consulta sobre sus correcciones, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Sí, se les ha dado ya las observaciones que tenían. ¿Esta gráfica es suya? ¿Lo han hecho ustedes? Por AutoCAD. Por AutoCAD lo hemos hecho. Ya, es una gráfica propia entonces. Ya. Sí, después faltaba mejorar redacción, algunas cosas que tenían que incluir algunos párrafos que faltaban con incluir fuentes, la mayoría creo que faltaba incluir las fuentes. En esa parte de la primera parte donde está hablando, donde falta incluir fuente, no hemos incluido fuente porque ha sido una redacción propia, pero como usted bien lo dijo, es algo básico para el artículo, entonces lo hemos trasladado a la parte de la introducción.